Audiolibro. El poder de elegir, Wayne Dyer y el arte de transformar la realidad interior. Parte 1. El llamado interior al cambio. Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado comprender el misterio de su propia experiencia, porque siente como siente, porque teme, porque sueña, porque anhela algo más grande que lo inmediato. Para Wayne Dyer, esta búsqueda no es un lujo filosófico, sino el motor primordial de la vida. Él veía cada corazón humano como una brújula que, aun en medio de la confusión, apunta silenciosamente hacia su propio crecimiento. Esta primera parte establece el espíritu fundamental de su enseñanza: la transformación interior no comienza con un golpe de suerte, ni con una revelación ajena, sino con el reconocimiento de un llamado que ya vive en nosotros. Imagínese un océano inmenso visto desde lo alto de un acantilado. Las olas parecen caóticas, agitadas, impredecibles. Pero si uno observa más tiempo, nota que ese movimiento contiene un ritmo propio, una inteligencia silenciosa que sabe volver siempre al mismo punto. Así son las fuerzas internas que nos conducen hacia la expansión personal. Aunque nuestra mente parezca inquieta o fragmentada, existe un orden subyacente que nos invita a regresar a nuestra esencia. Wayne Dyer dedicó su vida a explicar ese orden y, sobre todo, a ofrecer caminos prácticos para alinearnos con él. A menudo, la primera chispa de cambio aparece como una sensación incómoda, una percepción difusa de que algo en nuestra vida podría ser mejor, más pleno, más auténtico. Muchas personas confunden esta sensación con una crisis, pero para Dyer esa incomodidad era una señal de crecimiento en marcha. Él decía que la vida siempre está susurrándonos hacia adelante, y que el sufrimiento aparece solo cuando intentamos resistir ese movimiento natural. Es como un río que quiere seguir su curso. Si intentamos aferrarnos a rocas viejas, la corriente nos lastima. Pero si aprendemos a soltar, descubrimos que avanzar se vuelve casi inevitable. Dyer solía relatar la historia de un hombre que pasó décadas sintiéndose limitado por las creencias heredadas de su familia. Se repetía a sí mismo que nunca sería exitoso, que no tenía talento y que su destino estaba marcado por aquello que escuchó en su infancia. Pero un día, mientras manejaba por una carretera solitaria, se preguntó por primera vez, ¿y si esas ideas no fueran más que pensamientos prestados? Al cuestionar esa narrativa aprendida, abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. Esta anécdota ilustra una de las verdades esenciales que Wayne Dyer enseñaba: la vida cambia en el instante en que decidimos cuestionar la historia interna que nos limita. La mente humana funciona como un narrador incansable. Construye explicaciones, justificaciones y temores basados en experiencias pasadas. Pero Dyer insistía en que el pasado es solamente una biblioteca de referencias, no una sentencia. Lo que verdaderamente crea el futuro es la energía emocional y la intención que depositamos en el presente. Él lo llamaba el poder de elegir. No elegir acontecimientos externos, sino elegir la perspectiva desde la cual los interpretamos y la actitud con la que respondemos a ellos. Esta primera parte inicia con un ejercicio sencillo para activar ese poder. Cierre los ojos por unos segundos y observe su respiración tal como es, sin intentar modificarla. Fíjese la inhalación entrando como una brisa y la exhalación saliendo como una ola que se retira. Después de unos instantes, pregúntese, ¿qué estoy sosteniendo que ya no me sirve? Puede ser un pensamiento, un recuerdo, un juicio, un miedo o una expectativa. No es necesario resolver nada todavía, basta con identificarlo. Este ejercicio, inspirado en la práctica constante que Dyer recomendaba, permite desactivar la inercia emocional que nos mantiene atrapados en patrones viejos. Una vez que reconocemos aquello que cargamos, aparece un segundo paso: la decisión interna de transformarlo. Wayne Dyer afirmaba que el universo responde más a la dirección de nuestra intención que a la fuerza de nuestra voluntad. Esto significa que la verdadera transformación no ocurre luchando contra lo que somos, sino orientándonos hacia lo que deseamos ser. Piensa en un barco en el océano. No importa cuán fuerte sea el viento, si el timón está orientado hacia un rumbo claro, el barco se moverá tarde o temprano en esa dirección. La intención es ese timón, silencioso pero decisivo. Para fortalecer esta intención, Dyer enseñaba una técnica sencilla que él mismo practicaba a diario. Consiste en repetir una afirmación que contenga una dirección de crecimiento, formulada en presente, clara y suave. Puede intentar ahora una frase como:
elijo avanzar hacia una versión más consciente de mí. Esta afirmación no es magia ni sugestión superficial. Es una manera de reprogramar el diálogo interno, el mismo diálogo que durante años pudo haber repetido frases limitantes. Al escuchar nuevas palabras, su mente comienza a abrir posibilidades que antes no consideraba. Otra metáfora central del pensamiento de Dyer es la del jardín interior. Él invitaba a imaginar la mente como un terreno fértil siempre sembrado de pensamientos. Cada idea, positiva o negativa, germina. La pregunta no es si hay semillas creciendo, sino cuáles estamos regando con nuestra atención. Si cada día alimentamos pensamientos de insuficiencia, crecerán emociones de duda. Si nutrimos pensamientos de posibilidad, crecerán emociones de confianza. En ese sentido, transformar la vida implica observar qué semillas hemos dejado crecer sin darnos cuenta y comenzar a sembrar conscientemente nuevas ideas. En uno de sus seminarios más recordados, Dyer contó la historia de una mujer que se sentía completamente estancada. Intentaba cambiar su vida desde la fuerza, exigiéndose resultados inmediatos y juzgándose cada vez que fallaba. Cuando finalmente decidió seguir las recomendaciones de Dyer, comenzó con algo tan simple como dedicar 5 minutos diarios a escribir un pensamiento que eligiera cultivar. Un mes después, su percepción de sí misma había cambiado por completo. No porque las circunstancias externas se transformaran de inmediato, sino porque ella había aprendido a dirigir su energía. Esta historia ejemplifica la esencia del método de Dyer: pequeñas decisiones internas repetidas con intención crean cambios profundos y sostenibles. Antes de cerrar esta primera parte, es importante comprender un principio que guiará todo el audiolibro: la realidad exterior es un espejo de nuestro estado interior. Esta frase, tan repetida y tan profunda, no significa que todo lo que vivimos sea culpa nuestra. Significa que interpretamos el mundo desde la vibración emocional en la que estamos. Si cultivamos calma, vemos soluciones. Si cultivamos miedo, vemos obstáculos. Por eso, la verdadera libertad comienza cuando aprendemos a elegir qué sembrar dentro de nosotros. Para cerrar esta etapa inicial, realizaremos un ejercicio integrador. Dedique 1 minuto a visualizarse caminando por un sendero rodeado de árboles. Cada paso representa un pensamiento, y cada árbol un aspecto de su vida. Observe cuál de esos árboles necesita más atención: puede ser su salud, sus relaciones, su propósito o su paz interior. Acérquese a ese árbol y visualice que coloca su mano sobre su corteza. Sienta que le transmite una intención clara y suave. Puede ser serenidad, renovación, gratitud o fortaleza. Permita que esa intención se expanda como una luz que envuelve todo el paisaje. Este ejercicio no es mera imaginación. Es una manera de entrenar la mente para dirigir su foco hacia lo que quiere cultivar. Con esta base conceptual y práctica, iniciamos el camino de transformación propuesto por Wayne Dyer. Esta primera parte nos invita a despertar al llamado interior, a reconocer que cargamos, a elegir la dirección de nuestro crecimiento y a comprender que el cambio comienza en la raíz invisible de nuestros pensamientos. En las siguientes partes, profundizaremos en herramientas más avanzadas para redirigir la energía interna, romper patrones arraigados y activar la verdadera manifestación consciente. Parte 2. El poder de la intención como fuerza creativa. Wayne Dyer consideraba la intención como una energía viva, una corriente que fluye a través de todo lo existente. No la veía como un simple deseo, ni como una meta escrita en una libreta. La intención, en su visión, es una fuerza creativa que opera en un plano silencioso, una especie de campo sutil que se activa cuando la mente y el corazón se alinean en un mismo sentido. Muchas personas confunden el querer con el intencionar. Querer nace de la carencia, intencionar nace de la conexión profunda con lo que ya somos en esencia. Esta diferencia, aunque parece sutil, es la que determina los resultados que experimentamos. Imagine que camina por un sendero en un bosque y observa 2 arroyos distintos. Uno fluye con suavidad, sin resistencia, bordeando rocas y raíces con armonía. El otro, en cambio, se ve contenido por troncos caídos, se agita y retrocede constantemente. Para Dyer, la vida humana funciona de manera similar. Cuando nuestra intención está alineada con nuestra naturaleza interna, todo fluye como el arroyo libre. Cuando intentamos forzar algo mediante presión,
ansiedad o miedo, entramos en el estado del arroyo obstruido. La intención verdadera no empuja, dirige con serenidad. Dyer afirmaba que toda persona nace conectada a esta energía de la intención. Los niños, observados con atención, lo demuestran. Ellos se entregan al juego, a la exploración y a la imaginación sin cuestionar si merecen crear, aprender o disfrutar. Están inmersos en la vida, no luchan contra ella. Sin embargo, con los años, la mayoría de nosotros comienza a acumular capas de condicionamientos, expectativas familiares, exigencias sociales, temores interiorizados y creencias que hablan más del pasado que del potencial real. Cada una de estas capas actúa como un velo que opaca nuestra conexión con la intención. Una anécdota que Dyer compartía ilustra esta idea. Recordaba a un joven que se acercó a él después de una conferencia y le confesó que se sentía perdido. Tenía múltiples proyectos iniciados, pero ninguno avanzaba. Dyer le pidió que describiera cómo se sentía cuando trabajaba en esos proyectos. El joven respondió que se sentía ansioso, presionado y temeroso de fracasar. Entonces Dyer le dijo algo que el joven jamás olvidó: la ansiedad es señal de desconexión con la intención, no te dice que estás fallando, sino que estás intentando crear desde el esfuerzo, no desde la energía. Esa frase marcó un antes y un después en la vida del joven porque entendió que su problema no era la falta de talento, sino la falta de alineación interna. El poder de la intención no puede utilizarse de manera efectiva mientras la mente esté atrapada en un diálogo interno saturado de resistencia. La resistencia adopta muchas formas: dudas recurrentes, autoexigencia excesiva, comparación con otros, miedo a no ser suficiente, obsesión por controlar los resultados. Cada una de estas formas actúa como una muralla invisible. Y, como Dyer explicaba, lo que uno resiste se fortalece. Es como tratar de sostener una puerta cerrada mientras alguien del otro lado intenta abrirla. Cuanto más fuerza aplicamos para mantenerla cerrada, más tensión acumulamos. Pero si soltamos la manija, la tensión desaparece. Un concepto central en la filosofía de Dyer es el de vivir desde el nivel de la energía, no desde el nivel de la materia. La materia requiere esfuerzo físico, acción repetitiva, empuje constante. La energía, en cambio, requiere claridad y alineación. Cuando logramos conectar con esa energía, nuestras acciones se vuelven más precisas, menos desgastantes y más efectivas. Es como encender una linterna en la noche. La oscuridad sigue allí, pero ahora tenemos una dirección clara hacia dónde caminar. Para comenzar a trabajar conscientemente con la intención, Dyer proponía un ejercicio simple pero poderoso. Consiste en escribir una frase que represente una dirección interna más elevada y repetirla cada mañana durante unos minutos. No se repite para convencer a la mente, sino para recordarle cuál es el rumbo. Propongo aquí una frase inspirada en sus enseñanzas: me alineo con la energía de la intención y permito que mi vida fluya con propósito. Esta frase no pide, no suplica y no exige. Simplemente afirma una alineación. Al repetir una afirmación así, la mente comienza a reorganizar su percepción. Deja de enfocarse en el miedo y empieza a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque cambiamos la forma en que lo miramos. Dyer insistía en que donde colocamos nuestra atención se expande. Si colocamos nuestra atención en la confianza crece. Si la colocamos en la duda domina. La intención es la brújula que define dónde se posa esa atención. En uno de sus talleres, Dyer relató la historia de una mujer que deseaba transformar radicalmente su vida profesional. Había trabajado durante años en un empleo que no la inspiraba y sentía un peso diario que drenaba su energía. Cuando comenzó a explorar la enseñanza de la intención, descubrió que durante toda su vida había tomado decisiones basadas en el miedo: miedo a no tener seguridad económica, miedo a lo que pensarían los demás, miedo a equivocarse. Pero nunca había preguntado qué quería realmente. Cuando finalmente lo hizo, se dio cuenta de que deseaba dedicarse a la enseñanza artística. A partir de ese momento, comenzó a tomar pequeñas decisiones alineadas con esa visión. En menos de un año, su vida había cambiado por completo. No fue un golpe de suerte. Fue un acto de alineación. Este cambio puede experimentarse por cualquier persona. Empieza con una pregunta fundamental:
¿qué dirección quiere tomar mi vida si elimino el miedo del escenario? Esta pregunta desnuda las máscaras que solemos poner sobre nuestros deseos más auténticos. El miedo distorsiona la percepción. La intención la clarifica. En este punto, conviene realizar un ejercicio práctico que Dyer solía recomendar. Cierre los ojos y respire profundamente. Visualice una esfera de luz situándose frente a usted. Esa esfera representa la energía de la intención, pura, ilimitada, expansiva. Visualice que esa luz se conecta con su pecho de manera suave. Sienta que ambos se unifican. Luego pregúntese, ¿qué quiere expresarse a través de mí? No busque una respuesta inmediata. Permita que surja como una intuición, una imagen o una sensación. Este ejercicio refuerza la idea de que la intención no es algo que inventamos, sino algo que descubrimos. Otro aspecto esencial de la intención es la entrega. Dyer hablaba con frecuencia de la paradoja entre la acción y la rendición. Decía que debemos actuar hacia lo que deseamos, pero no obsesionarnos con el resultado. La obsesión bloquea la energía, la entrega la libera. Es como plantar una semilla. La plantamos con cuidado, la regamos, la protegemos, pero no podemos estirarla con las manos para que crezca más rápido. Debemos confiar en el proceso invisible que ocurre bajo la tierra. Muchas personas sienten que perderán el control si sueltan la obsesión. Pero, como Dyer afirmaba, la verdadera libertad surge cuando comprendemos que no controlamos cada detalle. Controlamos nuestra vibración interna, nuestra dirección emocional, nuestra intención. Lo demás se mueve a su propio ritmo. Esta comprensión reduce el estrés y aumenta la claridad. Antes de cerrar esta parte, realizaremos un segundo ejercicio para fortalecer la conexión con la intención. Imagine que está frente a un espejo, pero no un espejo común. Este espejo refleja su versión más elevada, una persona confiada, serena, creativa, en paz. Observe sus ojos en ese reflejo. Fíjese cómo se sostiene, cómo respira, cómo camina. Acérquese mentalmente a ese espejo y pregúntele, ¿qué paso puedo dar hoy para acercarme a ti? La respuesta no será compleja. Será sencilla, concreta, realizable. Ese pequeño paso es el primer acto de intención consciente para el día. La intención verdadera es una combinación de claridad interna, apertura emocional y confianza en la fuerza que nos sostiene. No es empuje, no es presión, no es lucha. Es dirección pura. Cuando aprendemos a activar esa dirección, el panorama completo de la vida comienza a reorganizarse a nuestro favor. Así iniciamos la comprensión profunda de lo que Wayne Dyer llamaba vivir desde el campo de la intención. Parte 3. Romper con la historia interna, la libertad de reescribir lo que crees de ti. Uno de los pilares más potentes en las enseñanzas de Wayne Dyer es la idea de que todo ser humano vive dentro de una historia interna que guía sus decisiones, emociones y resultados. Esta historia es un conjunto de creencias acumuladas a lo largo del tiempo, muchas veces heredadas, aceptadas sin cuestionamiento y repetidas hasta convertirse en una identidad. Para Dyer, la verdadera transformación ocurre cuando nos detenemos a observar esa historia con honestidad y nos permitimos reescribirla. Él repetía que no somos lo que nos ocurrió, sino lo que decidimos ser a partir de lo que nos ocurrió. Imagine por un momento que la mente es una biblioteca inmensa. En sus estantes se encuentran libros que narran cada etapa de su vida, desde los recuerdos más lejanos de la infancia hasta los pensamientos que tuvo esta misma mañana. Algunos libros contienen capítulos dolorosos, otros están llenos de logros, y muchos simplemente relatan rutinas y hábitos cotidianos. Sin embargo, en esta biblioteca hay un problema fundamental: los libros más antiguos suelen estar en la parte frontal, como si una mano invisible los empujara una y otra vez hacia el presente. Estas historias viejas dictan cómo interpretamos los hechos nuevos, aun cuando ya no tienen relación con quienes somos hoy. Para Wayne Dyer, la verdadera libertad comienza cuando decidimos reorganizar esa biblioteca. No se trata de eliminar el pasado, sino de asignarle un nuevo lugar. El pasado puede servir como referencia, pero jamás como dictador. Muchas personas llevan consigo etiquetas que adoptaron en la niñez: no soy suficiente, nunca seré exitoso, soy malo para esto, no merezco amor, siempre me equivoco.
Estas frases, repetidas interna o externamente, se convierten en bloques de piedra emocional. Pero Dyer nos invita a verlas como simples libros que pueden devolverse a un estante menos visible. Una historia que él relataba con frecuencia ilustraba esta idea con gran claridad. Hablaba de un hombre que creció escuchando que era torpe. Esa palabra lo acompañó durante décadas. Cada vez que algo salía mal, su mente le repetía ese calificativo como un eco persistente. Un día, después de escuchar a Dyer, se preguntó, ¿qué pasaría si esa palabra no fuera una descripción, sino solo una opinión vieja que ya no necesito? Esa pequeña reflexión abrió un espacio interior nuevo. De pronto, lo que durante años había sido una verdad absoluta se convirtió en una creencia cuestionable. Y cuando una creencia se cuestiona, pierde poder. Las creencias limitantes se forman, en la mayoría de los casos, sin que nos demos cuenta. Son como raíces subterráneas que se extienden silenciosamente hasta que un día descubrimos que nuestras decisiones están condicionadas por ellas. Dyer apuntaba que estas creencias no desaparecen luchando contra ellas. Desaparecen cuando aprendemos a verlas como pensamientos, no como identidades. Un pensamiento puede ser observado, transformado y reemplazado. Una identidad, en cambio, se vive como algo fijo. Por eso, el primer paso para romper una historia interna limitante es reconocer que es solo eso, una historia. Para facilitar este proceso, Dyer proponía un ejercicio que hoy realizaremos. Tome un momento y piense en una afirmación negativa que haya repetido sobre usted mismo. Puede ser algo que escucha desde hace años o algo que su mente susurra en momentos difíciles. Una vez que la identifique, imagine que la escribe en una hoja. Ahora visualice que esa hoja se coloca en un archivo de documentos. Cierre el archivo y colóquelo en el estante más alto de la biblioteca. Fíjese cómo ya no lo tiene en la mano. Fíjese cómo ya no está en su campo de visión. Este ejercicio, aunque simbólico, debilita la asociación emocional con esa creencia. Dyer enseñaba que romper la historia interna requiere un cambio de perspectiva respecto al yo. Él decía que el yo verdadero no es la narrativa, sino la conciencia que la observa. Es como si dentro de cada persona existiera un narrador y un espectador. El narrador cuenta historias, el espectador las contempla. Cuando vivimos atrapados en nuestras creencias limitantes, estamos identificados con el narrador. Cuando comenzamos a cuestionar esas creencias, pasamos al rol del espectador. Este cambio, aunque sutil, es transformador porque nos permite recuperar la libertad de elegir nuevas narrativas. Una metáfora que Dyer utilizaba para explicar este proceso era la del cielo y las nubes. El cielo representa nuestra esencia, vasto, libre e inmutable. Las nubes son los pensamientos y creencias que pasan por él. Cuando olvidamos que somos el cielo, creemos que somos la nube. Nos identificamos con el miedo, la duda o la culpa, cuando en realidad solo son fenómenos pasajeros. El cielo nunca lucha contra las nubes, simplemente las deja pasar. Así, cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos sin resistencia, estos pierden la fuerza que antes tenían. Vivir desde esta perspectiva nos permite elegir nuevas creencias. Y aquí surge un punto crucial en la enseñanza de Dyer: una creencia nueva debe sentirse expansiva, no forzada. No sirve repetir una frase positiva que no creemos. Lo que sí sirve es elegir una creencia que abra un espacio, que nos permita respirar. Por ejemplo, en lugar de repetir soy exitoso si eso genera rechazo interno, podemos optar por una frase como estoy aprendiendo a reconocer mi capacidad. Esta afirmación no niega la realidad, pero ofrece una dirección de cambio. Dyer hablaba también del poder de la autoobservación. Decía que cada persona debía convertirse en un investigador de su propio diálogo interno. ¿Cómo reacciono cuando algo sale mal? ¿Qué palabras me digo antes de intentar algo nuevo? ¿Qué historia aparece cuando me equivoco? Estas preguntas revelan patrones ocultos que moldean nuestra vida. Una vez que los hacemos visibles, podemos transformarlos. No se trata de juzgarlos, sino de comprenderlos. Para ilustrar este punto, Dyer contaba la experiencia de una mujer que, durante años, creyó que no era digna de amor. Atraía relaciones que confirmaban esa creencia, y cada ruptura la hacía reforzarla. Pero cuando comenzó a trabajar en su historia interna, se dio cuenta de algo fundamental:
no era que los demás la rechazaran, sino que ella misma se rechazaba antes de que los demás lo hicieran. Su energía transmitía una expectativa de rechazo. Al cambiar su narrativa interna, sus relaciones externas comenzaron a transformarse sin esfuerzo aparente. Esta historia muestra cómo la vida responde a la vibración emocional que sostenemos. Para profundizar en el proceso de reescribir la historia interna, Dyer proponía un ejercicio de visualización. Imagine que se encuentra frente a un cuaderno con páginas en blanco. Este cuaderno representa la nueva etapa de su vida. Antes de escribir, coloque su mano sobre la portada y tome una respiración profunda. Sienta que ese cuaderno le pertenece por completo. Ahora visualice la primera frase que aparecería en él. Esa frase no debe describir lo que ha sido, sino lo que decide ser de aquí en adelante. Puede ser una frase como decido avanzar con confianza o me permito vivir desde mi valor. Permita que esa frase se imprima en la página con claridad. Al finalizar esta visualización, es importante comprender algo que Dyer repetía con firmeza: la historia interna no se transforma de un día para otro. Requiere repetición, presencia y paciencia. Pero cada vez que elegimos un pensamiento nuevo, estamos debilitando un patrón viejo. Es similar al proceso de tallar una nueva ruta en un bosque. El primer paso apenas marca el suelo. El segundo lo profundiza. A la 10ª caminata, un sendero comienza a formarse. A la 100ª, ya es un camino visible. Así funciona la mente, se vuelve experta en aquello que repetimos. Romper con la historia interna no es un acto de rebelión contra el pasado, sino un acto de amor hacia el presente. Es reconocer que somos criaturas en crecimiento constante y que nuestras creencias deben evolucionar junto con nosotros. Esta es la esencia de la libertad según Wayne Dyer: elegir conscientemente quién deseamos ser sin estar atados a relatos viejos. Parte 4. La energía del pensamiento, cómo la vibración interna moldea la experiencia externa. Wayne Dyer afirmaba con insistencia que los pensamientos no son entidades abstractas flotando sin influencia en el vacío. Son energía, vibración, movimiento sutil que crea un impacto directo en la forma en que experimentamos la vida. Según él, cada pensamiento es una chispa que encierra una frecuencia emocional, y esa frecuencia actúa como un imán que atrae situaciones, personas y oportunidades que resuenan con ella. Esta idea no se reduce a un concepto metafísico, es una observación profunda del funcionamiento de la mente humana y de cómo nuestras percepciones moldean nuestros resultados. Imagine que está de pie frente a un lago inmenso. Lanza una piedra al agua. De inmediato, se forman ondas que se expanden en círculos, influyendo en toda la superficie del lago. Los pensamientos funcionan igual, uno solo, incluso pequeño, genera ondas que se extienden a lo largo del campo de nuestra conciencia. Si el pensamiento fue de miedo, esa vibración se expande y contamina el resto del día con inquietud. Si el pensamiento fue de confianza, la expansión es completamente distinta. Esta metáfora del lago permite comprender que la mente humana es altamente receptiva a la calidad de la vibración que genera cada uno de nuestros pensamientos. Dyer explicaba que la clave no es controlar todos los pensamientos, algo imposible, sino aprender a comprender el impacto energético que tienen. Lo que verdaderamente transforma la vida no es la cantidad de pensamientos positivos que repetimos, sino el nivel de conciencia desde el cual esos pensamientos se sostienen. Un pensamiento positivo dicho desde el miedo no tiene la misma fuerza que un pensamiento calmado sostenido desde la conexión con la intención. Por eso, él insistía en que la transformación comienza en el estado interno, no en la repetición externa. Para ilustrar esta idea, relataba la experiencia de un hombre que intentaba cambiar su vida profesional. Repetía afirmaciones positivas todos los días, pero lo hacía desde un estado interno de desesperación. Sus palabras decían confío en mi éxito, pero su vibración decía tengo miedo de fracasar. Después de escuchar a Dyer, comprendió que sus pensamientos no podían fructificar mientras la energía que los sostenía estuviera contaminada por la ansiedad. En otras palabras, las palabras y la vibración no coincidían. Cuando comenzó a trabajar primero en su calma interna y luego en su pensamiento, su realidad empezó a transformarse. Dyer utilizaba con frecuencia la metáfora del jardín para hablar de los pensamientos. Decía que la mente es un terreno fértil que recibe semillas todo el día.
Algunas semillas germinan rápido, otras tardan más, y muchas no germinan porque no se riegan. Pero lo más importante es que el terreno no distingue entre semillas buenas y malas. Si plantamos semillas de preocupación, crecerán emociones de preocupación. Si plantamos semillas de gratitud, crecerán emociones de confianza. No podemos evitar que el viento traiga semillas ajenas, pero sí podemos decidir cuáles regaremos. La energía del pensamiento también se manifiesta en la forma en que interpretamos los eventos externos. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar emociones completamente diferentes. Esto sucede porque cada persona responde desde la vibración interna que sostiene. Dyer decía que el mundo no nos muestra lo que somos, sino lo que creemos ser. Si creemos que somos frágiles, las circunstancias parecerán amenazantes. Si creemos que somos capaces, las mismas circunstancias parecerán retos manejables. El poder no está en la situación, sino en la interpretación. En uno de sus seminarios, Dyer compartió la historia de una mujer que llegó llorando, convencida de que la vida estaba en su contra. Ese día había perdido un contrato importante y su mente se sumergió de inmediato en pensamientos de fracaso. Dyer le pidió que describiera exactamente qué pensó al recibir la noticia. Ella dijo, sabía que algo malo iba a pasar, siempre me pasa. Entonces Dyer le respondió, tu mente no estaba describiendo la realidad, estaba confirmando una vibración que ya vivía dentro de ti. Esta frase la llevó a comprender que su reacción no era consecuencia de un evento aislado, sino de una energía acumulada durante años. La vibración interna, según Dyer, se ajusta mediante dos vías principales, la observación consciente y la elección deliberada. La observación consciente implica notar los pensamientos sin identificarse con ellos. Es mirar la mente desde la distancia, como si uno fuese un testigo silencioso. La elección deliberada implica escoger un pensamiento que genere expansión en lugar de contracción. Para practicar esta capacidad, propongo un ejercicio basado en sus enseñanzas. Cierre los ojos por unos instantes y lleve su atención al pecho. Sienta la respiración como una ola suave que entra y sale. Ahora observe el pensamiento que esté más presente en su mente. No intente cambiarlo. Solo obsérvelo. Pregúntese, ¿qué energía trae este pensamiento? Puede ser calma, tensión, miedo o esperanza. Una vez que reconozca la energía, imagine que el pensamiento se disuelve en el aire. Y luego elija una idea que le genere una vibración diferente, más abierta. Puede ser una frase como permito que la calma me acompañe. Este simple acto de elección es, en sí, un entrenamiento de la vibración. Dyer afirmaba que la energía del pensamiento se amplifica mediante la emoción. Una emoción intensa puede fortalecer un pensamiento hasta convertirlo en una creencia. Por eso, para transformar creencias limitantes, no basta cambiar las palabras, hay que cambiar la emoción que la sostiene. Si pensamos no soy capaz desde un estado emocional de tristeza, esa idea se vuelve poderosa. Pero si intentamos reemplazarla por soy capaz desde una emoción de ansiedad, la transformación no se consolida. La clave es generar primero una emoción de apertura, aunque sea ligera, y desde ahí introducir un pensamiento nuevo. Para facilitar este cambio emocional, Dyer proponía una técnica sencilla, el anclaje de gratitud. Consiste en recordar algo que despierte agradecimiento genuino, por pequeño que sea. Al hacerlo, la vibración interna se eleva y la mente se vuelve más receptiva a nuevas ideas. Por ejemplo, puede recordar un momento en que se sintió acompañado, un gesto amable que alguien tuvo con usted, o una situación que le generó paz. Esta memoria activa una emoción expansiva que prepara el terreno para sembrar un pensamiento nuevo. Una metáfora útil para comprender la vibración emocional es imaginar un instrumento musical. Si sostiene un violín en silencio, las cuerdas permanecen inmóviles. Pero si se toca una nota en otro instrumento cercano, las cuerdas del violín pueden vibrar por resonancia. La emoción funciona igual, la mente vibra al ritmo de las emociones que le presentamos. Si le ofrecemos miedo, vibra en miedo. Si le ofrecemos gratitud, vibra en gratitud. Dyer explicaba que la mente siempre responde al tono emocional, no solo a las palabras. Otra historia que él relataba trata de un hombre que, tras años de dificultades financieras, estaba convencido de que la abundancia no era para él. Cada vez que intentaba emprender algo nuevo,
sus pensamientos se llenaban de dudas. Cuando comenzó a trabajar con las enseñanzas de Dyer, se dio cuenta de que su vibración habitual era de escasez. No importaba cuántos planes ideaba, todos nacían desde la misma frecuencia. Así, antes de tomar cualquier acción, decidió elevar su energía. Comenzó dedicando 5 minutos cada mañana a visualizar sensaciones de alivio y gratitud. Después de unas semanas, notó que sus pensamientos empezaban a cambiar. Ya no pensaba no puedo, sino podría intentar esto. Ese cambio de energía fue suficiente para que nuevas oportunidades comenzaran a presentarse. Para cerrar esta parte, realizaremos un ejercicio de integración energética. Siéntese cómodamente y lleve su atención a su respiración. Visualice que cada inhalación trae luz y cada exhalación libera tensión. Ahora imagine que está en el centro del lago mencionado al inicio. Observe cómo la superficie está quieta. Sienta que su mente también está quieta. Luego imagine que lanza un pequeño pensamiento como si fuera una piedra dorada. Observe cómo se expanden ondas de calma, claridad y dirección. Repita internamente una frase suave: mis pensamientos son energía y elijo vibrar en claridad. Permita que esa frase resuene en su interior como un eco suave. La energía del pensamiento es el cimiento sobre el cual se construyen las experiencias externas. Cuando aprendemos a dirigir esa energía de manera consciente, todo en la vida comienza a alinearse de forma más armónica. En la próxima parte, exploraremos cómo esta energía se combina con la voluntad y la conciencia para manifestar resultados tangibles en la realidad. Parte 5. La intención como fuerza organizadora de la vida. La intención, tal como Wayne Dyer la comprendía, no es un deseo superficial ni una fantasía emocional que se activa o se apaga según las circunstancias. Es una energía, una fuerza viva que dirige, organiza y estructura los acontecimientos cuando logramos sintonizarnos con ella. En esta parte profundizaremos en su naturaleza, en la forma en que actúa y en cómo puede convertirse en el motor silencioso que guía cada transformación significativa en la vida humana. Cuando Dyer hablaba de la intención, usaba imágenes sencillas pero profundas. Decía que la intención es como un río subterráneo, aunque no lo veamos en la superficie, su corriente sostiene el verdor de la tierra, alimenta raíces invisibles y permite que la vida se expanda sin esfuerzo. En este sentido, la intención operaría como un flujo continuo de inteligencia creativa que ya existe antes de que nosotros pensemos en usarla. No la creamos. No la inventamos. Solo aprendemos a conectarnos con ella. Imagina por un momento un bosque entero que crece sin que árbol alguno tenga que planificar su próximo movimiento. Nadie les da instrucciones, nadie evalúa si el tamaño de sus hojas es el adecuado o si sus raíces se extienden en la dirección correcta. Las semillas, al caer en la tierra, simplemente se permiten ser parte de una fuerza mayor que las guía. La intención opera exactamente así, es el principio que sabe, incluso cuando nosotros creemos no saber. Para Wayne, nuestra resistencia es el único obstáculo real. Resistir significa cerrarse, tensarse, actuar desde el miedo o desde la convicción de que todo depende de nuestro esfuerzo consciente. Él insistía en que las personas suelen creer que están manifestando algo cuando en realidad están luchando contra su propia ansiedad. La intención no puede actuar en un terreno saturado de duda. Por eso invitaba a un cambio interno, pasar del modo de control al modo de alineación. Alinear no es empujar. No es forzar resultados. Alinear es permitir que lo que ya te corresponde llegue hasta ti. Es aceptar que existe un orden más inteligente que tu razonamiento lineal. Y en esta transición sucede algo crucial, la vida comienza a reorganizarse sin el desgaste al que estabas acostumbrado. Para ilustrarlo, Dyer contaba la historia de una mujer que, durante años, intentó lanzar un proyecto artístico. Se disciplinó, tomó cursos, buscó contactos, insistió sin descanso. Pero cada vez que parecía avanzar, algo se bloqueaba. Cuando asistió a una conferencia de Dyer, escuchó que la intención no se activa desde la obsesión, sino desde el desprendimiento. Aquellas palabras le resultaron desconcertantes, incluso irritantes, porque ella sentía que sin presión nada ocurriría. Sin embargo, decidió experimentar.
Durante semanas dejó de empujar resultados y se dedicó a crear desde un estado de disfrute, sin metas estrictas. Poco después, una oportunidad inesperada apareció, una persona que había visto su trabajo por casualidad le ofreció una exhibición. Lo interesante no fue el resultado, sino la secuencia. Cuando dejó de interferir, la intención tomó el mando. Lo que Dyer buscaba mostrar con historias como esta era la diferencia entre trabajar desde el esfuerzo tenso y trabajar desde la inteligencia profunda. Cuando uno realiza acciones alineadas con la intención, dichas acciones tienen un brillo, una dirección y una eficiencia que no provienen del ego. No es que abandonemos el hacer. Es que cambiamos el origen desde donde hacemos. Para comprender cómo la intención opera silenciosamente en la vida diaria, vale la pena examinar su dinámica interna. Dyer explicaba que la fuerza de la intención tiene 4 cualidades fundamentales: creatividad, bondad, amor y expansión. Estas cualidades no son características opcionales ni elementos morales. Son propiedades constitutivas, como lo son el calor y la luz en el fuego. Creatividad significa que la intención siempre busca nuevas formas de expresión. Bondad implica que no puede crear desde el miedo ni desde el daño. Si algo se construye desde el miedo, proviene del ego, no de la intención. El amor es el estado vibratorio que permite que lo creado se mantenga en armonía. Y la expansión es la tendencia natural a crecer, multiplicarse y alcanzar nuevas dimensiones. Cuando una persona se alinea con estas 4 cualidades, la vida misma se vuelve más fluida. Cuando se opone, aparecen bloqueos, desgaste y confusión. Piénsalo así: intentar manifestar desde la tensión es como intentar nadar contra la corriente. Sí, puedes avanzar unos metros, pero te agotarás rápidamente. En cambio, conectar con la intención es permitir que el río te lleve, confiando en que su dirección te conduce exactamente al lugar donde puedes desplegar tu mejor versión. Por supuesto, esto exige una forma distinta de presencia. Exige silencio interior, espacio emocional y una disposición a escuchar. La mayoría no escucha a la intención porque vive saturada de pensamientos repetitivos, de preocupaciones heredadas, de expectativas ajenas y de un diálogo interno que nunca se detiene. La intención no grita. La intención susurra. Por eso Dyer invitaba constantemente a la práctica del desapego, de la quietud, de los rituales personales que permitan abrir una brecha en el ruido psicológico. En su vida personal, Wayne adoptó un hábito sencillo pero profundamente transformador. Cada mañana, antes de iniciar cualquier actividad, dedicaba unos minutos a declararse alineado con la intención. No era una oración religiosa ni una afirmación mecánica. Era una decisión vibratoria: hoy permito que la fuerza de la intención actúe a través de mí. Con el tiempo afirmaba que esta práctica tenía un efecto acumulativo. Cada día fortalecía la sensación de que no estaba solo manejando su vida, sentía que era acompañado por una inteligencia mayor. Aquí es donde entra la práctica que también tú puedes aplicar. Dedícate unos instantes ahora para experimentar un ejercicio de alineación con la intención. Cierra cualquier expectativa. Suaviza la respiración. Imagina que sobre tu cabeza se abre un espacio luminoso. No lo visualices de manera forzada, simplemente permite la idea. Este espacio representa la fuerza de la intención. Ahora imagina que esa luz desciende lentamente hacia el centro de tu pecho, como si atravesara una puerta que siempre estuvo ahí. Siente cómo, sin hacer esfuerzo, esa luz comienza a expandirse desde adentro hacia afuera. Repite mentalmente: estoy alineado con la fuerza de la intención. Permito que me guíe. Quédate unos segundos. Respira. La clave no es hacerlo perfecto. La clave es reconocer que esta fuerza ya está disponible para ti. Wayne decía que el problema no es que la intención esté lejos o que haya que conquistarla. El problema es que hemos olvidado que formamos parte de su campo. La intención sostiene galaxias enteras, organiza las leyes de la vida y permite la continuidad de la existencia. ¿Cómo lo podría guiar un proyecto, una decisión, un cambio personal? Para él, la duda sobre la intención era equivalente a dudar del sol porque está nublado. En este punto del audiolibro, es probable que estés comprendiendo que la intención no es una técnica más en un catálogo de estrategias de desarrollo personal. Es un principio universal. Y al relacionarte con él correctamente, todo comienza a ganar un orden distinto. Lo que sigue,
en las próximas partes, será profundizar en cómo transformar tus creencias para volverte receptivo a esta fuerza, cómo entrenar tu energía emocional para colaborar con ella y cómo aplicar esta conexión en situaciones concretas de tu vida. Por ahora, basta con reconocer que la intención no se activa desde el deseo personal, sino desde el alineamiento interior. La intención es una fuerza organizadora que te busca, te encuentra y te dirige en la medida en que le permites hacerlo. Y a partir de este punto, la vida ya no se siente como una batalla, sino como una creación. Parte 6. Desprenderse del ego, la puerta hacia la verdadera libertad interior. Wayne Dyer afirmaba con fuerza y claridad que el mayor obstáculo para la intención no era la falta de talento, ni la mala suerte, ni los traumas del pasado. El verdadero obstáculo era el ego. No el ego entendido como autoestima o identidad saludable, sino el ego como la construcción interna que dice, estoy separado, estoy solo, debo controlar todo, mi valor depende de lo que otros piensan de mí, lo que tengo define quién soy. Este ego es una estructura rígida, frágil y hambrienta, siempre buscando aprobación, seguridad, dominio o reconocimiento. Y, sin embargo, ninguna de estas necesidades se satisface de forma duradera. Dyer enseñaba que el ego es un filtro que distorsiona la realidad. Imagina que llevas unas gafas hechas de humo. Puedes ver, pero todo se percibe borroso, oscuro, inestable. Crees que el mundo es así cuando, en verdad, lo que está distorsionado no es la realidad, sino tu lente. Ese lente es el ego. A través de él interpretas cada evento como una amenaza, cada error como una tragedia, cada interacción como una evaluación de tu valor. La vida se vuelve una carrera interminable hacia un destino que nunca llega porque el ego siempre quiere más. Para describir la naturaleza del ego, Wayne utilizaba con frecuencia la metáfora del huésped ruidoso que habita dentro de la mente. Este huésped interrumpe, opina, juzga y proyecta miedo constantemente. Intenta convencerte de que sin él no sabrías qué hacer, que necesita supervisarte, corregirte y recordarte tus fallas. Pero este huésped no es tu esencia. Es un inquilino que llegó hace años, formado por condicionamientos sociales, expectativas familiares, experiencias dolorosas e ideas culturales. No es malo en sí mismo, pero es limitado. Y mientras gobierne tus decisiones, la intención no puede operar con claridad. Wayne explicaba que el ego siempre lucha desde la sensación de insuficiencia. Necesita demostrar, necesita competir, necesita ganar. En cambio, la intención opera desde la suficiencia, desde la certeza de que todo está alineado. El ego debe manipular. La intención solo fluye. El ego teme. La intención confía. El ego compara. La intención observa. Cuando comprendes esta diferencia, se vuelve evidente por qué tanto sufrimiento proviene de obedecer al ego. La verdadera libertad interior, según Dyer, comienza cuando reconocemos que no somos esa voz que necesita validación constante. Somos la conciencia que observa esa voz. Somos el espacio en el que la voz aparece, se mueve y desaparece. Cuando logramos tomar distancia del ego, se abre un nuevo nivel de claridad. Es como si quitaras esas gafas de humo y por primera vez pudieras ver los colores, las texturas y los matices que siempre estuvieron ahí pero que antes te resultaban inaccesibles. Para ilustrar este punto, Dyer relataba una anécdota de sus primeros años como profesor. En una ocasión, un estudiante le entregó un trabajo lleno de errores y, al recibir una crítica constructiva, respondió con una actitud defensiva y agresiva. Wayne, sorprendido por la reacción, comprendió que no estaba hablando con el estudiante en esencia, sino con su ego herido. El joven no estaba defendiendo su trabajo, estaba defendiendo su identidad, porque sentía que su valor estaba en juego. Años después, aquel mismo estudiante lo buscó para agradecerle. Había comprendido que el ego lo había mantenido preso durante años, impidiéndole aceptar retroalimentación, pedir ayuda o reconocer sus áreas de mejora. Una vez que logró soltar esa identificación, su vida académica, profesional y personal experimentó una expansión significativa. Wayne usaba esta historia para mostrar que el ego actúa como una armadura. Creemos que nos protege, pero en realidad nos limita. Una armadura puede impedir un golpe, pero también impide el movimiento.
El problema es que muchos han usado esta armadura durante tanto tiempo que ya creen que es su piel. Sin embargo, ningún crecimiento auténtico ocurre desde la rigidez. El crecimiento ocurre cuando la armadura se ablanda y la esencia tiene espacio para expresarse. Para empezar a desprenderse del ego, Dyer proponía 3 procesos esenciales: observación, desidentificación y reemplazo vibratorio. La observación consiste en notar cuando el ego actúa. No se trata de juzgarlo ni de pelear contra él. Simplemente se trata de reconocerlo. ¿Sientes la urgencia de corregir a alguien para tener la razón? Ego. ¿Te comparas con otros y sientes que no eres suficiente? Ego. ¿Necesitas demostrar que eres superior? Ego. La observación abre un espacio entre tú y la reacción automática. La desidentificación ocurre cuando te das cuenta de que esa reacción no eres tú. Es solo un patrón. Es un reflejo condicionado. Cuando dices internamente, esto no soy yo. Es solo el ego intentando protegerse, la energía cambia. Ya no estás atrapado. Te mueves a un plano de conciencia más amplio. El reemplazo vibratorio es la práctica de elegir una frecuencia emocional más elevada. Si el ego reacciona con miedo, eliges confianza. Si reacciona con ira, eliges calma. Si reacciona con comparación, eliges aceptación. Este reemplazo no es un autoengaño ni una negación infantil. Es una decisión consciente de actuar desde tu esencia y no desde el ruido mental. Una de las prácticas más profundas que Wayne compartía para disolver el ego era el ejercicio de la rendición creativa. Consiste en repetir internamente la frase, estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Esta frase activa una brecha en el pensamiento rígido del ego. Permite que la mente se abra, que la emoción se suavice y que la intención pueda ofrecer una alternativa más elevada. Es una forma de desactivar la reacción automática y permitir un movimiento interno de transformación. Imagina un problema que te esté generando tensión en este momento. Puede ser un conflicto interpersonal, una duda personal o una decisión difícil. Cierra los ojos unos segundos y repite, estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Nota cómo esta frase relaja la mente, cómo abre una posibilidad. No resuelve el problema directamente, pero cambia tu posición interior. Una posición interior distinta siempre da lugar a soluciones más inteligentes. Wayne estaba convencido de que el ego teme desaparecer. Cree que si no controla, algo terrible ocurrirá. Pero lo que realmente ocurre cuando el ego se disuelve es un alivio profundo. Una liberación. Una expansión. La vida se vuelve más ligera porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas validación. Ya no necesitas ganar. Te conviertes en alguien que actúa desde la suficiencia, no desde la carencia. En su propia vida, Dyer descubrió que cada vez que soltaba una capa del ego, llegaba una nueva ola de claridad. Dejaba de sentirse empujado por expectativas externas y empezaba a sentirse guiado desde dentro. Esa transición es la que él consideraba la verdadera madurez espiritual, reemplazar la dependencia del ego por la conexión con la intención. Desprenderse del ego no significa renunciar a tus talentos, a tus proyectos o a tu identidad funcional. Significa dejar de depender emocionalmente de ellos. Significa permitir que lo que haces surja desde un lugar más elevado, no desde la necesidad compulsiva de demostrar algo. Significa vivir sin la tensión de justificar tu existencia. El ego dice, cuando logre esto, seré valioso. La intención dice, ya eres valioso, desde ahí puedes crear. Esta es la puerta hacia la verdadera libertad interior. Cuando cruzas este umbral, no solo cambia tu relación contigo mismo. Cambia tu relación con el mundo. Cambia tu capacidad creativa. Cambia tu manera de amar, de decidir, de manifestar. A partir de aquí, en las siguientes partes del audiolibro, exploraremos cómo elevar tu campo energético, cómo reprogramar creencias que ya no te sirven y cómo manifestar desde un nivel de conciencia más amplio. Pero antes de avanzar, honra este paso, reconocer que el ego es un invitado, no el dueño. Y que tú estás listo para ser guiado por algo mucho más grande que él. Parte 7. La energía como puente entre el pensamiento y la realidad. Para Wayne Dyer,
uno de los principios centrales del crecimiento interior era entender que vivimos en un universo energético. Todo vibra, todo emite una frecuencia y todo se conecta con aquello que coincide con su vibración. Este no era un planteamiento metafórico para él, sino una realidad operativa que influye directamente en cómo pensamos, sentimos y materializamos nuestra vida. En esta parte exploraremos la relación entre energía, pensamiento y manifestación, y comprenderemos por qué Dyer insistía tanto en elevar nuestra frecuencia para atraer experiencias alineadas con la intención. Desde su perspectiva, el pensamiento no es solo un fenómeno interior. Es una emisión. Es una onda que se desplaza, se expande y genera un campo alrededor de quien lo produce. Y ese campo no es neutro, contiene la cualidad del pensamiento que lo creó. Un pensamiento de gratitud genera un campo expansivo, ligero, abierto. Un pensamiento de miedo produce un campo denso, contraído y restrictivo. Muchas personas intentan cambiar su vida desde la acción externa, sin darse cuenta de que las acciones son solo un reflejo de su campo interno. Es como intentar cambiar la imagen en un espejo moviendo el espejo en lugar de cambiar lo que se refleja. El campo interno siempre precede al resultado externo. Para explicar este principio, Wayne utilizaba una imagen sencilla, la del imán. Un imán no decide conscientemente atraer metal, simplemente lo hace porque es su naturaleza. Del mismo modo, tu campo interno no decide atraer determinadas situaciones, simplemente las convoca porque son compatibles con su vibración. Si tu campo está cargado de quejas, resentimiento o miedo, atraerás circunstancias que coincidan con esa densidad. Si está lleno de gratitud, apertura y confianza, atraerás experiencias que resuenen con esa energía. La vida responde a lo que eres, no solo a lo que deseas. Esta comprensión cambia completamente la forma de relacionarte con tus pensamientos. Dejas de verlos como simples ideas pasajeras y comienzas a entenderlos como instrumentos creativos. Cada pensamiento es una apuesta energética. Cada emoción es una calibración vibratoria. Cada reacción es una declaración silenciosa al universo que dice, esto es lo que elijo sostener en mi campo. Sin embargo, Wayne señalaba que muchas personas intentan elevar su energía a través de una represión emocional. Quieren pensar positivo, sin transformar lo que hay debajo. Esto genera una contradicción vibratoria, por fuera hay una frase amable, pero por dentro hay ansiedad. Por fuera hay una sonrisa, pero por dentro hay miedo. El universo no responde a la máscara. Responde a la vibración real. Por eso Dyer enfatizaba que elevar la energía no consiste en fingir bienestar, sino en permitir una transformación auténtica. Para comprender cómo opera la energía interior, observemos un ejemplo. Imagina que recibes una noticia inesperada, un proyecto importante se retrasa. Si tu campo interno está dominado por el miedo, reaccionarás con desesperación, creerás que todo se derrumba y proyectarás futuros catastróficos. Esa vibración de angustia generará decisiones impulsivas, tensiones con otras personas y nuevas dificultades. Pero si tu campo está alineado con la intención, interpretarás el retraso como una reorganización inteligente, no como un fracaso. Con ese cambio vibratorio, actuarás desde un lugar más sereno y abrirás espacio para soluciones creativas. La noticia es la misma, pero la vibración con la que la recibes cambia todo el escenario. Wayne decía algo contundente, no sufrimos por lo que ocurre, sino por la vibración con la que interpretamos lo que ocurre. Y esa vibración es entrenable. Puede elevarse, fortalecerse y estabilizarse. Las personas suelen creer que su energía depende de circunstancias externas, como si el entorno determinara su estado interno. Pero Dyer enseñaba lo contrario, el estado interno determina cómo percibes el entorno. Dos personas pueden vivir la misma situación y tener experiencias completamente diferentes, no por lo que la situación es, sino por lo que cada una lleva dentro de sí. Para explicar este fenómeno, Wayne contaba la historia de un hombre que, durante años, se quejaba de la mala suerte en sus relaciones. Sentía que siempre atraía personas inestables, conflictivas o emocionalmente distantes. Cuando trabajó con él, lo primero que examinó no fue su historia exterior, sino su campo interno. Descubrió una vibración constante de carencia emocional, un miedo a la soledad y una necesidad profunda de aprobación. Desde ese campo, era natural atraer relaciones que reforzaran ese mismo patrón. No era mala suerte. Era coherencia vibratoria.
Cuando el hombre elevó su campo a través de prácticas de amor propio, gratitud y límites internos, sus relaciones cambiaron. No porque las personas fueran distintas, sino porque él ya no resonaba con lo que antes atraía. Aquí encontramos una enseñanza poderosa: lo que atraes no es un reflejo de tu valor, sino de tu vibración. Y tu vibración es maleable, moldeable, transformable. No estás condenado a repetir patrones. Estás invitado a elevarlos. Para elevar la energía, Dyer proponía prácticas simples pero profundas. Una de las más efectivas era la contemplación consciente. Consiste en elegir un pensamiento de alta frecuencia y sostenerlo durante unos minutos, permitiendo que su vibración impregne tu campo interior. Por ejemplo, puedes contemplar: estoy conectado con la intención, la vida me sostiene, todo se organiza para mi bien. No se trata de repetirlas mecánicamente, sino de permitir que su significado penetre. Te invito ahora a experimentar un ejercicio breve de elevación vibratoria inspirado en sus enseñanzas. Cierra unos instantes los ojos y lleva tu atención al espacio del corazón. Imagina que allí existe una esfera luminosa, suave y cálida. Con cada inhalación, esa luz se expande ligeramente. Con cada exhalación, sientes que tu cuerpo se relaja. Ahora trae a la mente la frase: mi energía crea mi experiencia. Repítela lentamente. Permite que resuene. Luego, imagina que esa luz se eleva, como si tu vibración se afinara internamente. Respira unos segundos más. Y regresa. Este tipo de ejercicios, aunque parezcan sutiles, producen cambios profundos cuando se practican con constancia. Dyer afirmaba que la energía elevada tiene tres cualidades principales: claridad, creatividad y magnetismo. La claridad te permite ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La creatividad te permite generar soluciones distintas a las habituales. Y el magnetismo atrae circunstancias que coinciden con tu estado interno. Wayne también recordaba que la energía elevada no es ausencia de retos. No es un estado artificial donde todo es perfecto. Es una capacidad interna de responder a los desafíos sin perder la conexión con tu esencia. Es la habilidad de mantener la vibración alta incluso en medio de la incertidumbre. Es el arte de no permitir que los eventos externos arrastren tu paz interior. En su propia vida, él practicaba esto incluso en momentos difíciles. Cuando enfrentó problemas de salud o críticas intensas, no intentó controlar la situación. Elevó su campo. Y desde esa vibración reorganizada, aparecieron recursos, personas y soluciones inesperadas. Para él esto no era magia ni suerte. Era coherencia energética. En las próximas partes del audiolibro, profundizaremos en cómo reprogramar creencias limitantes, cómo abrirte a la guía del campo de intención y cómo manifestar desde un nivel vibratorio elevado. Pero por ahora, quédate con esta idea central: tu energía es el puente entre lo que piensas y lo que experimentas. Cuando elevas tu energía, elevas tu vida. Parte 8. Reprogramar las creencias, el arte de transformar la raíz de la mente. Para Wayne Dyer, las creencias no son ideas aisladas, sino estructuras vivas que moldean la experiencia. Son como raíces subterráneas que determinan la forma del árbol que ves en la superficie. Puedes podar las ramas, puedes intentar cambiar el follaje, pero mientras las raíces sigan siendo las mismas, el árbol seguirá reproduciendo el mismo patrón. Para transformar la vida de manera auténtica, decía Wayne, es necesario transformar las creencias profundas que sostienen cada pensamiento, cada decisión y cada emoción. Desde su perspectiva, la mayoría de las creencias que cargamos no son nuestras. Fueron heredadas de nuestros padres, de la cultura, de la escuela, de experiencias tempranas y de interpretaciones infantiles que se consolidaron sin que las cuestionáramos. Esto crea un fenómeno particularmente poderoso: vivimos, decidimos, actuamos e incluso soñamos desde creencias que nunca evaluamos. Operamos bajo programas instalados hace décadas que siguen condicionando nuestro presente de manera invisible. Wayne solía utilizar la metáfora del piloto automático. Cuando uno sube a un avión, cree que el piloto está conduciendo activamente cada segundo, pero en realidad gran parte del vuelo está guiado por un sistema automático que sigue rutas preestablecidas. De manera similar,
Muchas personas creen estar tomando decisiones libres, cuando en realidad están siguiendo rutas psicológicas trazadas hace mucho tiempo por creencias inconscientes. La libertad interior comienza cuando uno toma el control del tablero, identifica las rutas heredadas y decide conscientemente modificarlas. Dyer insistía en que las creencias no son verdades, son hábitos mentales. Y todo hábito puede cambiarse. La clave está en reconocerlo. Para él, cualquier creencia limitante tenía un origen común, el miedo. Miedo a no ser suficiente, a no pertenecer, a fallar, a perder, a ser rechazado, a no tener control. Estas creencias de miedo se incrustan en la mente y luego se disfrazan de prudencia, realismo o sentido común. Pero siguen actuando como frenos internos que limitan la expansión natural de la intención. Para ilustrar este punto, Wayne narraba frecuentemente la historia de una mujer que creció con la creencia de que el dinero es difícil de obtener. Esta frase, repetida en su familia durante años, se convirtió en una verdad emocional para ella. Con el tiempo, cada oportunidad económica que surgía le generaba ansiedad. Cada vez que recibía dinero, sentía culpa. Cada vez que quería invertir en sí misma, sentía miedo. No era falta de capacidades. Era coherencia con una creencia que había sido programada profundamente. Cuando comprendió este patrón y comenzó a trabajar en una nueva creencia, el dinero circula con facilidad hacia mí cuando actúo desde mi propósito, su vida financiera comenzó a transformarse. Pero el cambio real ocurrió cuando la nueva creencia se volvió emocional, no solo racional. Este punto era crucial para Dyer, una creencia no se desprograma desde el intelecto, sino desde la emoción. Puedes repetir frases durante horas, pero si tu cuerpo sigue sintiendo miedo, la programación interna no cambiará. El cambio ocurre cuando la emoción se reeduca. Por eso, transformar creencias implica trabajar en todos los niveles, mental, emocional, energético y conductual. Para facilitar este proceso, Wayne proponía 3 pasos fundamentales: identificar, desmantelar y reprogramar. El primer paso, identificar, consiste en observar los patrones repetitivos de tu vida. Aquello que se repite persistentemente no es casualidad, es una señal. Relaciones que siguen el mismo ciclo, decisiones que te generan el mismo resultado, emociones recurrentes ante situaciones similares. Todo patrón repetido revela una creencia detrás. Puedes preguntarte, ¿qué debe creer alguien para vivir esta experiencia una y otra vez? Esta pregunta abre la puerta al origen de tu programación. El segundo paso, desmantelar, implica cuestionar la creencia. Dyer animaba a preguntarse, ¿quién me enseñó esto? Cuando adopté esta idea, ¿tiene sentido seguir sosteniéndola? ¿Me acerca a quien quiero ser? Muchas veces, simplemente reconocer la raíz ya debilita el poder de la creencia. Es como iluminar un rincón oscuro, la oscuridad desaparece al encender la luz. De igual modo, una creencia pierde fuerza cuando la expones a la conciencia. El tercer paso, reprogramar, requiere sustituir la creencia limitante por una expansiva, no como una afirmación superficial, sino como una experiencia emocional. Para Wayne, una nueva creencia debía sentirse verdadera, no solo pensarse. Esto se logra a través de prácticas vibracionales, visualizaciones, ejercicios de gratitud y comportamientos que refuercen la nueva programación. Cuando actúas como alguien que ya sostiene la nueva creencia, la mente se reorganiza para apoyar esa versión de ti. Imagina ahora un ejemplo práctico. Supón que identificas la creencia, no soy lo suficientemente bueno. Esta creencia genera relaciones de complacencia, trabajos donde te exiges en exceso, decisiones evitativas y una sensación constante de insuficiencia. Para desmantelarla, te preguntas, ¿quién me hizo sentir esto por primera vez? Tal vez un comentario de un adulto cuando eras niño, un maestro exigente, una comparación injusta. Una vez identificada la raíz, la afirmación deja de sentirse como una verdad natural y empieza a verse como un eco del pasado. Luego reprogramas. Cada día afirmas, con respiración profunda, desde el corazón, soy suficiente tal como soy, desde aquí puedo expandirme. Practicas decisiones alineadas con tu valor. Observas cómo tu postura cambia, cómo tu voz cambia, cómo tu energía se eleva. La creencia antigua empieza a disolverse. Wayne también enseñaba que las creencias limitantes son como nudos energéticos. La intención fluye naturalmente,
pero cuando encuentra un nudo, se estanca. Transformar creencias es como desatar esos nudos para permitir un flujo más limpio. Cuando un nudo se libera, todo se siente más ligero. Incluso aspectos que no parecían relacionados comienzan a mejorar. Esto ocurre porque la energía es un sistema interconectado, liberar un punto permite que todo el sistema se reorganice. Para acelerar este proceso, proponía un ejercicio profundo llamado el diálogo con la creencia. Consiste en personificar la creencia limitante como si fuera una entidad pequeña, como una figura interna que lleva años repitiendo el mismo discurso. Luego, mentalmente, dialogas con ella. Le preguntas de qué intenta protegerte, cuando apareció, qué temores sostiene. Al escuchar esas respuestas imaginarias, comienza a surgir compasión. Ya no sientes que la creencia es un enemigo, sino un mecanismo antiguo que intentaba ayudarte. Y desde esa compasión, puedes decirle amorosamente, ya no necesito esto, estoy listo para una nueva posibilidad. Esta práctica, aunque parezca simbólica, cambia profundamente la programación interna. Otra técnica poderosa es la visualización de reemplazo. Cierra los ojos e imagina que dentro de ti existe una pizarra. En ella está escrita la creencia limitante. Con tu mano mental, la borras lentamente. Luego escribes una nueva creencia expansiva. A medida que la escribes, sientes que algo dentro se recalibra. Respiras. Y sostienes esa imagen unos segundos. Con el tiempo, esta práctica crea nuevas rutas neuronales. Dyer afirmaba que la mente es un jardín. Si no lo cuidas, crecerán malezas. Si eliges sembrar nuevas semillas, el paisaje interno cambia. Pero las semillas necesitan repetición, atención y cuidado. Una creencia se fortalece cada vez que la eliges. Y se debilita cada vez que dejas de alimentarla. En su vida personal, Wayne transformó numerosas creencias que había heredado de su infancia, marcada por la pobreza y la inestabilidad. Reescribió la creencia de escasez por una de abundancia, la creencia de abandono por una de conexión y la creencia de insignificancia por una de propósito. Estas transformaciones internas fueron la base de su expansión personal y profesional. No cambió su vida desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. En las próximas partes del audiolibro exploraremos cómo integrar estas nuevas creencias con la energía de la intención y cómo utilizarlas para crear cambios concretos y sostenibles en tu realidad cotidiana. Por ahora, recuerda esto, tus creencias no dictan tu destino. Tú dictas tus creencias. Y al transformarlas, transformas la arquitectura completa de tu vida. Parte 9. El arte de desapegarse, libertad interior en el camino de Dyer. El desapego, en las enseñanzas de Wayne Dyer, no es una renuncia al mundo ni una invitación a vivir sin deseos. Es, más bien, un cambio radical en la relación con lo que deseamos. Es la comprensión profunda de que nada de lo que obtenemos puede darnos estabilidad si nuestra paz depende de ello. El desapego es una declaración silenciosa de libertad, la libertad de actuar sin miedo, de elegir sin presión y de avanzar sin que el resultado determine nuestro valor. Dyer solía decir que el desapego es la llave que abre la puerta entre el deseo creativo y la manifestación. Cuando deseas algo desesperadamente, te contraes. Cuando lo deseas con serenidad, con confianza, con la certeza de que ya te pertenece en el plano de la intención, entonces lo atraes. El desapego es ese espacio de confianza que permite que la vida haga su obra. Imagina que deseas navegar hacia una isla lejana. Visualizas la isla, preparas tu barco, ajustas las velas. El deseo es el viento, la intención es el timón, el desapego es la estabilidad que impide que saltes al agua tratando de empujar el barco con tus propias manos. El aferramiento es un hundimiento autoinducido, el desapego, en cambio, es el permiso interno para moverte con gracia. El apego surge del miedo, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan como esperamos. En cambio, el desapego surge de la conciencia expandida, la comprensión de que tu valor no depende del resultado, que tu identidad no está anclada a tus logros, que tu bienestar es más profundo que cualquier circunstancia momentánea. Wayne Dyer relataba una experiencia reveladora que marcó profundamente su comprensión del desapego. Después de haber escrito uno de sus primeros libros exitosos, su editor le advirtió que,
si no seguía un plan estricto de promoción, el libro podría no sostenerse en las listas de ventas. Él escuchó la advertencia, reflexionó, y finalmente decidió no alimentar la ansiedad del control. Sabía que el valor de su trabajo no dependía de cuántas veces lo vio la gente en una lista, sino de lo que ese libro generaría en las personas. Soltó el resultado. El libro, sorprendentemente, terminó convirtiéndose en uno de los más vendidos. La enseñanza fue clara: cuando te despegas del resultado, permites que el resultado fluya sin tu interferencia. La vida está llena de ejemplos similares. Una persona desea una relación amorosa y se esfuerza con tanta intensidad que termina sofocando la conexión. Otra quiere emprender un negocio y se obsesiona tanto con evitar el fracaso que su ansiedad eclipsa su creatividad. Cuando nos aferramos, bloqueamos. Cuando confiamos, desbloqueamos. El desapego no niega la importancia del objetivo. Al contrario, fortalece la energía que permite alcanzarlo. Es decirte a ti mismo: haré lo que corresponde, aportaré lo mejor de mí y permitiré que el universo haga el resto. Esta comprensión transforma tus acciones. Ya no actúas por miedo, por urgencia o por presión. Actúas desde un estado de ser en paz, y esa paz impregna lo que haces con claridad. Una metáfora poderosa utilizada a menudo en las enseñanzas espirituales y adoptada también por Dyer es la del arquero. El arquero entrena, afina la puntería, sostiene con firmeza el arco, respira y suelta la flecha. Ese momento de soltar es el desapego. El arquero no corre tras la flecha para corregir su trayectoria. Todo lo que podía hacer ya fue hecho antes de soltar. El resto no le pertenece. Este ejemplo nos recuerda que el desapego no es pasividad. Es compromiso total con la acción correcta, seguido de libertad frente al resultado. El desapego también se relaciona con la identidad. A menudo nos definimos por nuestras posesiones, nuestro estatus, nuestras historias personales o incluso nuestras heridas. Esta identificación crea fragilidad, porque todo lo que es externo puede cambiar o desaparecer. Dyer enseñaba que el verdadero yo es inmutable, silencioso y vasto. Cuando conoces este yo, el desapego ocurre de manera natural, porque ya no necesitas aferrarte a nada para sentirte completo. Examina por un momento las áreas donde experimentas tensión. Tal vez sea la necesidad de reconocimiento profesional. Tal vez sea una expectativa que tienes sobre alguien cercano. Tal vez sea un miedo persistente sobre la estabilidad económica. Obsérvalo. Pregúntate qué parte de ti se aferra y por qué. Dyer recomendaba mirar este apego con honestidad, no con juicio. El juicio te encierra, la observación te libera. Podemos trabajar el desapego desde una práctica interior. Empieza por reconocer que el apego no es una falla sino un hábito. Un hábito que se puede reentrenar. La práctica comienza con la atención. Cada vez que te des cuenta de una contracción interna, una preocupación insistente o una necesidad de controlar, detente. Respira profundamente. Lleva tu atención al centro del pecho, a ese punto imaginario donde reside tu calma. Y pregúntate: ¿qué estoy tratando de proteger? ¿Qué temo perder? La respuesta iluminará el origen de tu apego. Una técnica sencilla que Dyer enseñaba se conoce como liberación consciente. Consiste en decir mentalmente: suelto esta necesidad. Me abro a lo que es mejor para mí. No requiere que renuncies al deseo, sino solo a la obsesión. Practicar esta frase durante momentos de tensión transformará tu estado interno. El desapego también se nutre del agradecimiento. Cuando agradeces, sueltas la urgencia. La gratitud te recuerda que ya eres abundante, que ya tienes suficiente, que la vida te sostiene. Desde esa conciencia, deseas no desde la carencia, sino desde la expansión. Cuando deseas desde la carencia, te aferras. Cuando deseas desde la expansión, fluyes. Considera el siguiente ejercicio guiado: siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Visualiza uno de tus mayores deseos actuales. Míralo con claridad. Ahora imagina que lo sostienes entre tus manos. Siente su peso, su textura simbólica. Y luego, lentamente, abre las manos. Imagina que ese deseo se eleva suavemente en el aire, sostenido por una luz cálida.
Observa cómo se aleja un poco, no para perderse, sino para tener espacio para crecer. Dite internamente, confío en el proceso. Mi intención es suficiente. Permanece unos segundos con esta sensación. Este ejercicio entrena el músculo espiritual del desapego. Una afirmación útil inspirada en las enseñanzas de Dyer es la siguiente: estoy en paz con lo que llega y con lo que se va. Nada externo define mi plenitud. Repetirla en momentos de duda o ansiedad crea un ancla interior. El desapego nos permite experimentar la vida con mayor ligereza. Nos libera para disfrutar del presente sin el peso de las expectativas. Y, paradójicamente, cuando nos desapegamos, solemos obtener mejores resultados, porque dejamos de interferir con la inteligencia natural del universo. Esta inteligencia siempre trabaja a nuestro favor, pero nuestra ansiedad puede nublar su acción. Podemos decir que el desapego es un acto de madurez espiritual. Es la transición del control al flujo, del miedo a la confianza, del esfuerzo tenso a la acción inspirada. Es un entrenamiento para vivir con una mente flexible, un corazón abierto y una voluntad alineada con algo más grande que uno mismo. Wayne Dyer resumía esta idea en una frase poderosa: la libertad llega cuando dejas de insistir en que la vida sea como tú crees que debe ser. Cuando sueltas la rigidez, abres una puerta a infinitas posibilidades que antes no podías ver. En la práctica diaria, el desapego se manifiesta en pequeños gestos: responder en lugar de reaccionar, escuchar sin necesidad de tener razón, actuar sin obsesionarte con el resultado, esperar sin ansiedad, elegir sin miedo. Cada uno de estos gestos es una pieza de libertad. El desapego no elimina el deseo, pero sí elimina el sufrimiento asociado al deseo. Permite que desees sin dolor, sin presión y sin perder tu centro. Es, en definitiva, una forma más elevadora y más humana de relacionarte con la vida. Parte 10. El silencio interior como fuerza creativa. Hay un punto en la vida interior al que Wayne Dyer regresaba una y otra vez: el espacio silencioso desde el cual emergen las ideas, la claridad, la compasión y la dirección. Para él, el silencio no era ausencia de actividad, sino un territorio fértil. Era el equivalente espiritual de una tierra negra, húmeda y profunda que acepta la semilla sin esfuerzo y la transforma en vida. Este capítulo profundiza en ese espacio silencioso como el núcleo donde se activa la auténtica creatividad, la sabiduría personal y la capacidad de alinearse con la intención. Imagina por un instante que tu mente es un lago. Cuando soplan los vientos de la preocupación, la apariencia del agua cambia constantemente. Las olas se levantan, la superficie se agita y nada se puede reflejar con nitidez. Pero si el viento cesa, si las corrientes se aquietan, el lago se vuelve un espejo. En ese espejo, puedes ver el cielo con precisión, y también puedes ver el fondo del agua, sus detalles, su vida. El silencio interior funciona exactamente de esta manera. Cuando se establece, se revela lo que siempre estuvo allí, pero que antes no podía verse. Wayne Dyer solía decir que la verdadera creatividad no ocurre en medio del ruido, sino en una relación íntima con ese silencio que se convierte en compañero. No es el silencio de la evasión ni el silencio rígido que busca aislarse del mundo. Es un silencio consciente, una presencia atenta, un espacio que respira y permite que la energía de la intención se manifieste sin obstrucciones. Para comprender esto de manera más concreta, piensa en un diseñador que se sienta frente a su mesa de trabajo sin ideas claras. Puede forzar la creatividad, puede presionarse, puede revisar referencias, puede incluso angustiarse en la búsqueda de una idea brillante. Pero hay un punto donde entiende que nada útil surgirá si continúa por ese camino. Entonces decide cerrar los ojos, desconectar su mente un instante y dejarse caer dentro de sí. Al hacerlo, el músculo mental se relaja y una pequeña luz aparece, no como un pensamiento lógico, sino como una intuición suave. Es la chispa que estaba enterrada bajo el ruido. Ese gesto simple de entrar en silencio abre la puerta a la creación auténtica. Y así ocurre con cualquier persona, independientemente del oficio. Uno de los principios esenciales que Dyer enseñaba es que no se puede recibir mientras se está lleno. Si tu mente está llena de preocupaciones, ideas repetitivas, ruido, comparaciones, juicios o ansiedad, simplemente no hay espacio para lo nuevo. El silencio es el acto de vaciarse lo suficiente como para que la vida pueda entrar.
Por eso él hablaba de la importancia de ser el espacio donde las cosas pueden ocurrir. En este punto, conviene integrar una analogía que Dyer apreciaba profundamente, la del instrumento musical. Una guitarra no produce sonidos por sí misma. La vibración que crea música ocurre gracias a un espacio interior dentro del cuerpo del instrumento. Sin ese hueco resonante, la cuerda vibraría débilmente, sin fuerza, sin cuerpo. Pero cuando la vibración entra en contacto con el espacio interno, se amplifica y se transforma en sonido audible. Ese espacio vacío es lo que hace posible la música. De igual forma, el silencio interior se convierte en la caja resonante donde nuestras ideas y deseos toman forma, volumen y vida. Para adentrarnos en la práctica del silencio creativo, te propongo el siguiente ejercicio, que puede realizarse en cualquier momento del día, preferiblemente cuando te sientas saturado, disperso o desconectado de ti mismo. Cierra los ojos y respira profundamente. No intentes eliminar los pensamientos, no luches contra nada. Permite que todo lo que ocurra en tu mente suceda sin resistencia. Con cada respiración, imagina que tu cuerpo se vuelve más ligero. Y mientras inhalas, di internamente, aquí estoy. Al exhalar, di internamente, permito el silencio. Haz esto durante unos instantes, hasta que sientas un punto de quietud, aunque sea muy pequeño. Ese punto de quietud es tu entrada. No necesitas detener el mundo, solo necesitas encontrar este punto. Desde allí, imagina que dentro de ti aparece un espacio amplio, como una habitación sin paredes. Observa su amplitud. No busques respuestas, no busques ideas. Solo permanece. El silencio hará el resto. Después de unos minutos, abre los ojos. Lo que hayas sentido, incluso si te pareció mínimo o casi imperceptible, es el principio de tu espacio silencioso. Con el tiempo, ese espacio se volverá más accesible y más profundo, y comenzará a influir en tus decisiones, tu creatividad y tu bienestar. Dyer relataba una historia relacionada con este tipo de práctica. En una ocasión, un hombre se le acercó preocupado porque decía haber perdido la inspiración que solía caracterizarlo. Era músico, pero llevaba meses sin componer nada. Había recurrido a todo tipo de técnicas de productividad, había leído libros, tomado cursos y buscado estrategias para desbloquear su creatividad. Sin embargo, nada funcionaba. Wayne le preguntó cuánto tiempo pasaba en silencio al día. El músico respondió, casi sorprendido, que ninguno. Wayne sonrió y le dijo, ese es el problema. Estás intentando escuchar tu música interior gritando por encima de ella. La inspiración no está perdida, solo está ahogada. Necesitas dejar de hablar para poder escucharla. Aquel consejo marcó un punto de inflexión. El músico comenzó a dedicar 10 minutos diarios a la quietud. No con la intención de producir resultados inmediatos, sino simplemente para recuperar la sensibilidad. Al cabo de unas semanas, sin forzar nada, una idea musical surgió mientras preparaba su desayuno. Otra surgió mientras caminaba. Las melodías regresaron no como actos de esfuerzo, sino como susurros que antes pasaban desapercibidos. Este es un ejemplo claro de lo que Dyer llamó vivir en sintonía con la fuente. La fuente, en esta enseñanza, no es algo externo. Es el núcleo interior desde el cual emana la vida. Cuando accedes al silencio, accedes también al flujo ininterrumpido de energía creativa que te pertenece por naturaleza. No es necesario ganarla, merecerla ni conquistarlo. Solo es necesario permitirla. Ahora, considera integrar el siguiente ejercicio práctico a lo largo del día. Cada vez que te sientas atrapado en la lógica de la urgencia o la saturación mental, realiza la pausa consciente, detente un instante, respira profundamente y pregúntate, ¿qué está ocupando mi espacio interior ahora mismo? No busques respuestas elaboradas. Solo obsérvalo. Una vez identificado el ruido, di internamente, lo suelto. Y permite que un pequeño espacio vacío se abra en ti. Ese gesto, repetido a diario, entrena a tu mente a reconocer que el silencio no es ausencia, sino presencia ampliada. En el terreno emocional, el silencio interior también tiene efectos profundos. Cuando una emoción surge con intensidad, ya sea miedo, enojo, tristeza o incertidumbre, la tendencia habitual es reaccionar de inmediato. Wayne invitaba a hacer lo contrario.
En lugar de responder impulsivamente, sugiere entrar por un instante en el silencio. Ese segundo de quietud interrumpe la reacción automática y abre un portal hacia la comprensión. Desde esa pausa, puedes observar la emoción sin convertirte en ella. El silencio te permite recordar que eres más amplio que cualquier sensación pasajera. Finalmente, conviene cerrar esta parte con una orientación que resume la enseñanza central. Todo lo que deseas crear, manifestar o comprender en tu vida ya existe en forma potencial dentro de ti. Pero para acceder a ese potencial, necesitas una puerta. Y la puerta siempre es el silencio. No el silencio impuesto, sino el silencio elegido, no el silencio rígido, sino el silencio que respira. Ese silencio es el lenguaje secreto de la vida. Cuando lo escuchas, comienzas a escuchar también la voz de tu propia verdad. Parte 11. Sanar la relación con uno mismo, el regreso a la autoaceptación. Wayne Dyer sostenía que la relación más influyente, más determinante y más descuidada de la vida humana es la relación con uno mismo. Todo lo demás, las relaciones, la prosperidad, la salud, la claridad, la creatividad y la paz, se origina en ese punto interior. Y, sin embargo, la mayoría de las personas pasa más tiempo aprendiendo a complacer al mundo que a escucharse, comprenderse y acompañarse. Esta parte explora, con profundidad, el proceso de sanar esa relación primordial y revela por qué la autoaceptación es la llave maestra de la transformación personal. Imagina que llevas dentro de ti a un niño pequeño, uno que te acompaña desde siempre. Este niño no es una metáfora simplista, representa la parte más íntima, vulnerable y auténtica de tu ser. Muchas veces, sin darte cuenta, ese niño camina detrás de ti, esperando que lo mires, que lo escuches, que lo tomes de la mano. Pero tú avanzas rápido, exigiéndote, criticándote, comparándote, juzgándote. Él se queda atrás, preguntándose por qué lo ignoras y es la esencia misma de tu existencia. Así es como se resiente la relación interior, cuando la exigencia supera a la compasión. Dyer explicaba que la mayoría de los conflictos internos surgen de una ruptura entre el yo esencial y el yo condicionado. El yo esencial es libre, intuitivo, fresco, espontáneo. El yo condicionado, en cambio, se alimenta de las voces externas, de los estándares ajenos, de las expectativas sociales. Cuando este yo condicionado domina, la persona vive buscando aprobación, validación y reconocimiento. Pero cuando el yo esencial es permitido, surge un estado de autenticidad que no necesita justificarse. Para comprender este conflicto, observa un ejemplo realista. Una mujer que desde niña amaba pintar, dibujar y explorar colores, crece escuchando que el arte no es práctico, que no da dinero, que es un pasatiempo infantil. A los 20 años, abandona sus deseos internos y elige una carrera distinta. A los 30, a pesar de tener estabilidad laboral, siente un vacío silencioso. Algo dentro de ella le reclama atención. No se trata del arte como profesión, sino del abandono de sí misma. La desconexión ha creado una grieta. Esto es exactamente lo que ocurre cuando no se honra la voz interna. La vida puede estar llena de actividades, pero vacía de sentido. Sanar la relación con uno mismo implica volver a escuchar esa voz original, esa parte de ti que sabe lo que realmente eres. Y aquí aparece una enseñanza central de Dyer: la autoaceptación no es una meta distante, es una decisión continua. Uno no se convierte en alguien digno, uno reconoce que ya lo es. Para que este proceso sea más palpable, visualiza la siguiente escena. Estás frente a un espejo, pero este espejo no refleja tu apariencia física. Refleja tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus culpas, tus miedos. Cada vez que te juzgas, el reflejo se distorsiona. Cada crítica es como una mancha sobre el cristal. Cada comparación crea una grieta. Pero cuando decides mirarte con amabilidad, las manchas se limpian. Cuando te reconoces sin pretensiones, el espejo se aclara. Y llega un momento en el que puedes ver tu rostro interior con nitidez. Ese es el momento en el que la relación contigo comienza a sanar. Un ejercicio útil para este proceso consiste en llevar a cabo la observación amorosa. Encuentra un espacio tranquilo, respira lentamente y cierra los ojos. Imagina que estás sentado frente a tu propio ser interior. No lo juzgues, no lo analices, no lo corrijas. Solo míralo.
permite que te muestre cómo se siente. Si está cansado, si está preocupado, si está ilusionado, si está tenso. Pregúntale, ¿qué necesitas de mí? Y luego escucha, sin prisa. La respuesta no siempre será verbal, a veces será una sensación, una imagen, un impulso. Esta práctica, repetida con constancia, construye un puente interno que había estado roto por años. Dyer decía que la autoaceptación es un acto espiritual porque nos alinea con la fuente. La fuente no exige. La fuente no compara. La fuente no desaprueba. La fuente permite. Cuando tú haces lo mismo contigo, actúas desde el nivel de conciencia de la fuente. Esta aceptación profunda crea un cambio que no depende de disciplina rígida, sino de una comprensión esencial. Uno se transforma desde el amor, no desde la crítica. Para ilustrar esto, considera el caso de un hombre que luchaba contra su hábito de procrastinar. Durante años se castigó, se llamó perezoso, irresponsable, poco enfocado. Intentó resolverlo con listas, alarmas y sistemas complejos. Nada funcionó. Cuando habló con Dyer, este le dijo, no cambiarás mientras estés peleando contigo. Necesitas convertirte en tu aliado, no en tu enemigo. El hombre comenzó un proceso distinto. Cada vez que notaba que posponía algo, en lugar de atacarse, respiraba hondo y decía, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé. Estoy dispuesto a hacerlo diferente. Poco a poco, la culpa se fue disolviendo, y con ella, la resistencia interna. La disciplina comenzó a fluir como consecuencia natural, no como imposición. Esta experiencia demuestra que la transformación ocurre cuando la energía de la culpa se reemplaza por la energía de la comprensión. Hay otro componente decisivo en la relación con uno mismo, el perdón. No el perdón hacia otros, sino el perdón personal. Ese acto sencillo de decirse, me libero de las exigencias pasadas, dejo de sostener mis errores como pruebas de insuficiencia. Para Dyer, el perdón personal era una herramienta de liberación interior. Retener culpas es como cargar piedras en una mochila. El peso te ralentiza, te desgasta, te desvía. El perdón no cambia lo ocurrido, pero cambia la carga emocional con la que caminas. Para integrar este principio, realiza el siguiente ejercicio guiado. Siéntate en un lugar cómodo, respira profundamente y visualiza que sostienes una mochila. Dentro de ella están todas las culpas que te has repetido durante años, decisiones que lamentas, palabras que hubieras preferido no decir, oportunidades que temes haber perdido. Observa el peso de esa mochila. Siente su presión. Ahora, imagina que abres la cremallera y, una por una, sacas esas piedras simbólicas. No necesitas nombrarlas. Simplemente míralas, reconoce que ya no te sirven, y déjalas caer. Cuando termines, cierra la mochila. Con suavidad, colócatela de nuevo. Notarás que ahora es casi liviana. Esta imagen mental representa el efecto liberador del perdón propio. La autoaceptación también implica reconocer la propia valía sin condiciones. No se trata de autoestima superficial, sino de una comprensión radical, existes, y por existir, ya eres digno. La cultura suele enseñar que la dignidad depende de logros, títulos, cuerpos, edades, habilidades o estatus. Dyer desmantelaba estas ideas insistiendo en que la dignidad es intrínseca. No puedes aumentarla ni disminuirla, solo puedes olvidarla o recordarla. Para recordar tu valía, conviene realizar una declaración diaria, sencilla pero poderosa. Al despertar, di en voz baja o internamente, hoy me trato con respeto y con amabilidad. Esta frase, repetida con sinceridad, comienza a modificar patrones internos profundamente arraigados. A medida que te tratas mejor, tus decisiones mejoran. A medida que tus decisiones mejoran, tu vida comienza a alinearse con tu verdad. Finalmente, sanar la relación contigo mismo implica asumir una responsabilidad amorosa. No la responsabilidad pesada que te culpa, sino la responsabilidad madura que reconoce que tú eres el custodio de tu bienestar interior. Como decía Dyer, eres el único que estará contigo desde tu primer respiro hasta el último. Por lo tanto, tu relación contigo es la prioridad esencial. Al fortalecerla, todo lo demás encuentra su orden natural. Parte 12.
el camino de regreso a la intención, una vida guiada desde adentro. Toda obra espiritual, toda reflexión profunda y cada enseñanza transformadora tienen un punto en común, nos señalan hacia un regreso. Un regreso a lo esencial, a lo auténtico, a lo divino que habita en lo cotidiano. Wayne Dyer dedicó su vida entera a mostrar que ese camino no es un sendero externo, sino un movimiento interior. Es un retorno hacia la intención, hacia esa energía creativa que no solo impulsa la vida, sino que la sostiene silenciosamente en todo momento. Este capítulo final integra todo lo explorado en el audiolibro y ofrece una síntesis que puede acompañarte más allá del cierre de esta obra. Imagina que has recorrido un largo viaje por un vasto paisaje. Has atravesado bosques, montañas, valles y ríos. En cada tramo, has encontrado desafíos, descubrimientos y momentos en los que tu visión se ampliaba. Ahora llegas a una cima. No es una cima que marca el final, sino una desde donde puedes ver con claridad todo lo recorrido. Desde este punto elevado, puedes reconocer la importancia de cada paso. Incluso aquellos que parecían insignificantes han sido parte esencial del camino. Así ocurre con tu proceso interior. Cada reflexión, cada ejercicio, cada toma de conciencia, cada silencio y cada acto de autoaceptación te han llevado hasta aquí. Wayne Dyer insistía en que la intención no es un deseo pasajero, no es un pensamiento aislado ni un impulso emocional. La intención es una fuerza viva, un campo universal, un impulso creativo que existe antes de tus deseos, antes incluso de tus pensamientos. Cuando te alineas con la intención, no eres tú empujando la vida, es la vida empujando contigo. No actúas desde la escasez, sino desde la coherencia. No te mueves por necesidad, sino por propósito. A lo largo de este audiolibro, has explorado los pilares de esa alineación, el poder de la atención, la energía del pensamiento, la coherencia emocional, la apertura al silencio, la autoaceptación, la conexión con tu fuente y la capacidad de trascender las limitaciones aprendidas. Cada uno de estos elementos no funciona de manera aislada. Se relacionan entre sí como hilos de un mismo tejido. Cuando esos hilos se tensan en armonía, la vida adquiere una dirección natural y sin esfuerzo. Para comprender lo que significa vivir alineado con la intención, imagina un velero en alta mar. El navegante puede tener conocimientos, herramientas, mapas y experiencia, pero nada de eso importa si no aprende a alinearse con el viento. Si intenta avanzar contra él, su esfuerzo será inmenso y su progreso pequeño. Pero si inclina las velas en la dirección correcta, el viento hará el trabajo principal. La intención es ese viento invisible. Tus pensamientos son las velas. Tus emociones son el timón. Tu entrega interior es el movimiento natural que permite que la vida fluya contigo. Cuando esto ocurre, no necesitas forzar, controlar, convencer, competir ni pelear. Tu papel es escuchar, ajustar y permitir. Este cierre también marca el inicio de un compromiso personal. Wayne Dyer decía que cuando una enseñanza realmente se integra, deja de ser teoría y se convierte en estilo de vida. Él invitaba a cada persona a convertirse en un coautor de su existencia, no desde la exigencia, sino desde la colaboración con la fuente. Como un bailarín que no lucha contra la música, sino que se mueve con ella, así es el camino de quien vive desde la intención. Ahora bien, ¿cómo consolidar esto en la práctica diaria? Te propongo una síntesis operativa que podrás usar como brújula interior en cualquier momento. Primero, recuerda detenerte. Cada vez que sientas que la vida se acelera más de lo que tu conciencia puede seguir, haz una pausa. Detente un instante y respira. La pausa no retrasa tu vida, la centra. En esa breve inmovilidad, puedes reconocer la dirección desde la cual deseas actuar. La pausa es la puerta que separa la vida inconsciente de la vida intencional. Segundo, vuelve a ti. Observa tu espacio interior sin juicio. Pregúntate, ¿desde qué energía estoy actuando? Si la respuesta es miedo, ansiedad, necesidad de aprobación o impulso reactivo, detente de nuevo. Respira. Invita a la calma. Cuando actúas desde la tranquilidad, tu acción se convierte en una extensión de tu verdad, no en un reflejo de tus condicionamientos. Tercero, elige. No desde la obligación, sino desde la claridad. Dyer enseñaba que cada elección es una afirmación energética. Cuando eliges lo que te expande,
el universo responde en la misma frecuencia. Cuando eliges lo que te contrae, el universo refleja esa contracción. La vida es un diálogo continuo entre tus elecciones internas y las manifestaciones externas. Cuarto, entrégate. No en el sentido de renunciar, sino en el sentido de confiar. La entrega no es pasividad, es sabiduría. Es reconocer que hay una inteligencia mayor guiando los procesos de la vida. Cuando te alineas con la intención, la vida no se convierte en un esfuerzo agotador, sino en un viaje acompañado. Para cerrar este audiolibro de manera experiencial, te propongo un ejercicio que integra todo lo aprendido. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira de manera lenta y profunda. Visualiza que estás frente a un río amplio y luminoso. Este río representa la intención, el flujo creativo de la existencia. Observa cómo el agua avanza suavemente, sin esfuerzo, sin interrupción. Ahora imagina que colocas tus manos dentro del agua. Siente la frescura, la fluidez, la suavidad. Cuando lo haces, reconoces que tú también formas parte de ese movimiento. No eres un observador distante, eres parte del río. Ahora da un paso simbólico hacia adelante e imagina que entras en ese río. El agua te sostiene. No tienes que nadar contra la corriente. La corriente te guía. Permítete flotar. Siente cómo la energía del río te transporta. Este movimiento representa tu alineación con la intención. En este estado, reconoce internamente las siguientes palabras: fluyo con la vida, no contra ella. Permito que mi propósito me encuentre. Acepto mi valía. Agradezco este camino. Confío en mi fuente. Permanece unos segundos en esta sensación y cuando estés listo, abre los ojos. Lo que has sentido, incluso si pareció sutil, es una experiencia directa de integración. Este último tramo del audiolibro no busca cerrar un aprendizaje, sino abrir uno nuevo. Así como un libro no contiene la totalidad de la vida, una enseñanza no puede contener toda la expansión posible. Lo que sí puede hacer es ofrecer un puente, una dirección, una invitación. Y esta obra ha sido precisamente eso, un puente hacia tu interior, una dirección hacia tu propósito y una invitación hacia tu propia grandeza. Wayne Dyer decía que el verdadero trabajo espiritual no es difícil, pero sí es constante. No requiere esfuerzo, pero sí requiere presencia. No demanda perfección, solo sinceridad. Si puedes recordar esto, si puedes regresar una y otra vez al silencio, a la intención, a la autoaceptación y a la coherencia emocional, tu vida comenzará a alinearse con una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando que la reconocieras. Este es el cierre del audiolibro, pero no el cierre de tu camino. Lo que viene ahora es tu propia versión de estas enseñanzas. Tu forma de aplicarlas, de vivirlas y de compartirlas. A partir de aquí, eres tú quien continúa la historia. Que tu vida avance con intención, con serenidad y con esa profunda certeza que siempre acompañó las palabras de Dyer: estás conectado con la fuente. Y desde esa conexión, todo es posible.